Entonces el modelo de redes no solamente es una intelección mejor de lo que hacen, sino también es proactivo, porque así como entendemos sus fortalezas, también entendemos sus puntos débiles. Esa entidad supuestamente científica aquí hablaba de que solamente el aborto en el caso de que peligre la vida de la madre, pero en Brasil, por ejemplo, ellos se oponían a una decisión de la Corte Suprema que estaba prohibiendo los abortos tardíos con un método salvaje, Miklos, que es el método de inyectarle sustancia tóxica al corazón del feto en el tercer trimestre del embarazo. Francia ya consagró el aborto como un derecho humano. Ese dinero que gastan en tratar de callarme que no lo van a poder hacer, no lo van a gastar en hacer que aborten mujeres y maten niños por nacer. Efectivamente. El problema es el siguiente. Se tiene que respetar el principio de la vida desde el principio por la sencilla razón de que tú abres la puerta mediante ejemplos extremos y después sientas un precedente para que se abran otros casos que quizás no sean tan extremos donde te digan, pero bueno, si aquí permites el aborto, ¿por qué no permites el aborto para eso? Y cuando eso pasa, es la mayor derrota del ser humano. ¿Por qué? Porque convertiste a la persona en una cosa y la gente se vuelve insensible ante eso. ¿Tú dónde crees que está el dinero? ¿En los que defienden el aborto o en los que defienden la vida? Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más, tu programa favorito aquí en Betel. Y en esta ocasión nos acompaña Carlitos Polo. Carlos Polo no solamente es un profesional de primera, también es un amigo, así que eso también va a hacer que la conversación sea, ¿no?, más fluida probablemente, de muchos años. Carlitos Polo, director para la oficina de Iberoamérica del Population Research Institute, una organización que se encarga de ver varios temas, mi querido Carlos, ¿no? Temas de aborto, temas de LGBT, es decir, una defensa muy firme de la vida, la familia, ¿no? Pero bueno, quiero darte la bienvenida, Carlitos, a este programa. Un honor tenerte aquí y una alegría que estés aquí. Miklos, el honor es para mí y como siempre, pues honremos nuestra amistad trabajando juntos, ¿no? Por estas cosas, la vida, la familia. Así es, ¿no? Lo que Dios quiere de todos nosotros. Efectivamente. Y bueno, con Carlitos nos une una amistad ya de varios años, ¿no? Precisamente unida por estos temas que él acaba de mencionar. Y vamos a hablar, no vamos a hablar necesariamente del tema pro vida, pro familia, lo vamos a tocar de manera tangencial, pero quiero entrar a una parte más de corte conceptual, porque este programa tiene la intención de informar, de educar. Y hay algunos conceptos por ahí que surgen, ¿no?, en la jerga política, en la jerga académica, y uno de ellos es el de networks. Networks, que significa redes. Y si me permites dar una definición muy sencilla, ¿no?, para que la gente lo entienda, las redes son, en teoría, ¿no?, son nodos, ¿no? Son como nodos que están conectados por enlaces, ¿no?, en los cuales se intercambian distintas cosas. Esa es la definición teórica pura, ¿no? Una red es un conjunto de nodos con enlaces en los cuales a través de estos enlaces se intercambia información, dinero, conocimiento, recursos, etc. El problema es que tú a estas redes les puedes poner distintos apellidos. Puedes tener redes políticas, puedes tener redes sociales, redes financieras, redes legales. De mercadeo. Efectivamente. Entonces, las redes en realidad son, dependiendo del nombre o el apellido que le pongas, esas redes van a tener una característica, un grupo de características particulares. ¿En qué redes intervienes tú? ¿O en qué red intervienes tú? Mira, Miklos, nosotros tomamos este modelo de networks, de redes, porque es una forma nueva y efectiva de explicar cómo está trabajando actualmente la maquinaria internacional de la promoción del aborto. Fíjate que hasta hace algunos años se analizaba un poco lo que hacían de una manera lineal. Y aislada, ¿no?, probablemente. Aislada, se analizaba a una institución.
la Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF por sus siglas en inglés. Se veía lo que hacía, dónde trabajaba, ¿no? Era una sola institución. O algún de estos multimillonarios que se dedican a dar fondos para estas cosas, ¿no? Filántropos. Filántropos, entre comillas, Bill Gates, Warren Buffett, Soros, ¿no? Y eran análisis puntuales. Con la experiencia de años de Population Research Institute investigando la maquinaria del aborto, nos dimos cuenta que el modelo de redes era muchísimo más adecuado para entenderlos y para combatirlos, ¿no? Porque una cosa es el análisis, digamos, por ahí político, el análisis social, ¿no? El análisis bioético quizás. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos ahí y no lo traducimos en acciones concretas? Entonces, el modelo de redes no solamente es una intelección mejor de lo que hacen, sino también es proactivo. Porque así como entendemos sus fortalezas, también entendemos sus puntos débiles. Y al hacerlo, hemos hecho varias cosas que seguramente te vamos a explicar en detalle. Y bueno, Carlitos, es muy interesante entonces lo que me cuentas, ¿no? Cómo se habla de estas redes, ¿no? Y cómo lo aplicas metodológicamente. Se habla, por ejemplo, de Social Network Theory, ¿no? Es una metodología de investigación, ¿no? No se refiere, teoría de las redes sociales, que no se refiere a las redes sociales tradicionales como Instagram o Twitter, sino al estudio de escenarios complejos donde tienes una multiplicidad de nodos o actores dentro de un sistema, los diferentes enlaces o conexiones que tienen, el tipo de intercambios que hacen a través de esos enlaces, y por ejemplo en el ámbito internacional, en los temas que ustedes han desarrollado, por ejemplo, exponer estas redes internacionales, por ejemplo, de financiamiento del aborto, donde tienes agentes a nivel supranacional, en las ONGs, en las universidades, las empresas, fundaciones, es decir, hay una multiplicidad de actores que hacen, es un desafío metodológico aterrizar toda esa complejidad y ponerla en un papel, por ejemplo, en un informe. Cuéntanos un poco más la experiencia que ustedes han tenido para este caso particular en la aplicación de este modelo de networks. Mira, es interesante lo que explicas porque sí, es muchísima información y lo que hacen los modelos es organizar esa información para hacerla más digerible, si quieres, al entendimiento y al uso práctico. Nosotros hemos hecho 3 informes. Uno de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, por sus siglas, que aparenta ser una entidad científica, pero en realidad es una ONG muy radical pro aborto. Hemos hecho un informe más voluminoso sobre el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, que introduce el aborto con pastillas en misoprostol en esta región. Y otro de Family Planning 2030, pero fíjate la cantidad de información. FIGO trabaja en 139 países. Ya, eso ya te pone un nivel de complejidad muy fuerte. Sí. CLACAI trabaja con 165 miembros en 19 países en la región de Iberoamérica y el Caribe. Y Family Planning trabaja con más de 100 organizaciones que han hecho compromisos con ellos. ¿Cuál fue el trabajo de Population Research Institute? Es que, por ejemplo, el informe de CLACAI, nuestra investigación comenzó el 2006, Miklos, con la fundación de CLACAI justamente en Lima. Claro. Porque el coordinador regional es una organización peruana que se llama PRONSEX. Claro, efectivamente. Y aquí permíteme hacer una pausa solamente para que vean, ojo, Carlitos dice que desde el 2006, 20 años. O sea, 20. Aquí hay personas que no han trabajado recién el tema del género, del aborto en los últimos 5 o 10 años. Acá hay, en el caso de Carlitos, tienes una persona con 2 décadas de participación en este tema, cuando todavía el tema del aborto ni siquiera estaba en la picota tan fuertemente en el aspecto mediático, por lo menos, ¿no? Entonces tú has sido uno de los precursores de esta batalla y quiero reconocerlo públicamente. Gente que ha aparecido, que ha sumado a la batalla contra el aborto, contra la ideología de género, pero quiero que la gente reconozca en Carlitos Polo a uno de los precursores de esta batalla, no solamente en el Perú, sino en la región, y creo que es justo hacer esta mención. Me estás haciendo sentir viejo, Miklos, pero ahí están los datos. Yo no tengo la culpa. Pues.
Ahí están los datos. Mira, yo me acuerdo, y esto es una anécdota que ahora me permito contar en este ambiente de amistad. Cuando hubo la primera reunión de Clacay en el Hotel José Antonio Miraflores, ellos pues se sentían muy confiados, ¿no? Como el león en la sabana, Claro. no tiene depredadores. Entonces hicieron una reunión abierta y contaron su estrategia. Pues fueron algunos de mis chicos y escucharon y me trajeron la... Los precursores de los trolls. Así es. Ajá. Estos iban presencialmente. ¿no? Y entonces, pues les armamos un lío que nunca más hicieron una reunión abierta. Todas eran con lista Claro. cerrada y doble control, ¿no? Pero esa reunión sirvió para entender que había una iniciativa nueva y con el paso del tiempo íbamos reuniendo empíricamente los datos para luego aterrizar en esto que hemos llamado un modelo. Un modelo lo que hace, además, es pedagogía, ¿no? Porque nosotros no queremos entenderlo para nosotros. Queremos que muchas organizaciones internacionalmente, fíjate, ayer en el evento que estuvimos, en el encuentro de líderes donde presentamos estos 3 informes, virtualmente estuvieron líderes de 16 países, ¿no? Estados Unidos, España y la mayoría de países de la región iberoamericana. Amigos míos de todas estas décadas de trabajo que han podido entender cómo están un paso más cerca con estas herramientas de los informes, de los networks abortistas, de encontrar aquellas batallas que pueden ganar, ¿no? Y contamos un caso de éxito en el Perú, ¿no? Juliana Catzia, la Asociación Origen, que es mi socio en esta elaboración de los informes de los networks abortistas, ella presentó un caso de éxito aquí en el Perú. Muy interesante. Ahora, cuando hablas de networks, ¿cómo caracterizaríamos, por ejemplo, íbamos a ir por casos prácticos para que la gente vaya aterrizando lo teórico en lo práctico? Aplicando la teoría de networks a esta organización FIGO, ¿no? Esta Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que tú dices que es una ONG con fachada profesional, pero en realidad es una promotora desbocada del aborto, ¿no? ¿Cómo empezaron ese trabajo y qué empezaron a descubrir a través de la aplicación de este modelo? Empezamos a descubrir que en las propuestas de despenalización del aborto en el Perú y de otros países, siempre aparecía esta entidad presentando informes supuestamente técnicos y científicos que a la hora de leerlos nos dábamos cuenta que no lo eran, ¿no? Pero siempre aparecía, junto a ONGs locales que decían, sí, qué buena esta institución internacional, y se citaban circularmente, ¿no? Unos a otros, ¿no? Claro, es como los premios que se dan los progres, ¿no? Los Se premios paran que dan llenando los izquierdistas. Parecen generales de países de África subsahariana que jamás han peleado una guerra, pero tan repletos de medallas y tienen un loro en el hombro. Así es, ahora a Gorriti lo van a premiar por periodista, No, es sus amigos. Héroe mundial. Héroe mundial. No pueden poner nombres más ridículos, pero bueno. Se lo creerán en otros países, Claro. pero no sabemos quién es. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a juntar y nos dimos cuenta que esa entidad supuestamente científica aquí hablaba de que solamente el aborto en el caso de que peligre la vida de la madre. Pero en Brasil, por ejemplo, ellos se oponían a una decisión de la Corte Suprema que estaba prohibiendo los abortos tardíos con un método salvaje, Miklos, que es el método de inyectarle una sustancia tóxica al corazón del feto en el tercer trimestre del embarazo. No, es una locura. Si la gente logra visualizar eso, por favor, Es una locura. increíble. Y esto, ojo, y para que la gente entienda esto, Carlitos, Francia ya consagró el aborto como un derecho humano, incluyendo este tipo de métodos. Es una locura realmente. Es una locura. En el Reino Unido, ellos en su página web alaban de que se tomó una iniciativa para no investigar ningún tipo de aborto. Entonces, mientras acá a una sociedad más conservadora le pintaban una cosa científica de que en las emergencias obstétricas hay que salvar la vida de la madre,
En otros países aprobaban el aborto tardío con inyección al corazón, que no se investigue por acá. En África, FIGO ha entrenado curanderos para que participen de las redes de aborto. Entonces, aquí eran muy cuidadosos supuestamente, ¿no? Con ese discurso falso de la salud de las mujeres, y en otros sitios pues hacían cosas poco científicas. Y bueno, volviendo a esta cuestión de FIGO, me decías que operaban en más de 130 países. 139 países. 139 países. Y me imagino que están planteados en todos los continentes, básicamente. En todos los continentes. ¿Y dónde tienen principal ámbito de acción? Me imagino que África y lo que vendría a ser Iberoamérica. Por supuesto. Sudeste asiático, probablemente. Por obvias razones. La zona más pobre siempre, ¿no? Y además, porque su intención es subvertir, o sea, anular todas las leyes que puedan proteger al niño por nacer, ¿no? Ellos quieren el aborto legal, gratuito, en todas las circunstancias, en todo el periodo del embarazo, pagado por el Estado, además. Es que no es gratuito, ese es el punto. Así es. Es gratuito para supuestamente la persona, pero nuestros impuestos igual terminarían financiando eso, porque los estados tienen que comprar los fármacos estos abortistas. Y al final terminamos nosotros financiando. ¿Y sabes a quién le tienen que comprar todo eso? A estas mismas organizaciones. Así es un negocio redondo. Sí, ¿no? O sea, es increíble el nivel de corrupción que hay en este tipo de organizaciones, ¿no? Podría contarte en otras circunstancias cómo estas ONGs que promueven cambios legislativos luego pasan a hacer las consultorías del que dan Estado. Los informes. Así es. A quienes tienen que elaborar alguna ley. O sea, dan los insumos para corromper el sistema desde el origen, básicamente. Y después para implementarlo. Y después para darle servicios. Y después para darle insumos. Efectivamente. Hay redes dentro de Clacay que se dedican a la comercialización, primero ilegal, de las pastillas abortivas, y después en los circuitos legales, ¿no? Entonces, toda esa información la hemos empaquetado, vamos a decirlo, dentro de un modelo y en un producto tangible como es este informe. Déjame contarte un detalle metodológico, porque eso me estabas preguntando al principio, ¿no? Cuando nos sentamos con un equipo de más de 10 personas, el equipo de origen, de investigación, el equipo de Population Research Institute, el requisito para juntar una evidencia de promoción del aborto era que sea evidencia de la propia, que tenga como fuente a ellos mismos, que ellos por su propia boca declaren lo que estábamos poniendo como evidencia. Entonces son links de sus sitios web, de sus cuentas sociales, donde en el informe vamos a ver el pantallazo y todo lo hemos registrado con un feedback para que por si lo borran, hay registro de todo eso, ¿no? Pero le decíamos al equipo de investigación, no tiene que ser una interpretación nuestra, tiene que ser evidencia que no sea interpretable, tiene que ser una evidencia como las que hemos citado de FIGO, absolutamente imbarajable, ¿no? Pasó la anécdota, Miklos, que cuando lanzamos en abril el informe de FIGO, mira, 139 países, es una red que trabaja a nivel global, claro. Bajó su página web de internet, la bajó. Aprovechamos para sacar notas en Estados Unidos diciendo, mira, quien borra, claro, evidencia la culpa. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. No hay mejor forma de refutar todas estas atrocidades que citando las fuentes de los enemigos. Sí, claro. Es lo mejor que puede pasar. Ustedes lo han hecho. Yo lo hice también en mi libro Neoentes. Yo lo único que hice fue citar las fuentes de los enemigos. Ni siquiera las propias, ¿no? Ese es el peor veneno que hay, porque esto es como en las películas estas de terror, que hay ciertos monstruos que le echas agua bendita y desaparecen, ¿no? Claro, efectivamente. Acá le pones un reflector a las organizaciones abortistas y sufren un daño, pues justo y necesario, vamos a decir así. Y hay un caso también, hay otra cosa que estas organizaciones se han encargado de practicar. Apelan a la falacia de autoridad a través de diferentes incentivos. Puede ir desde los económicos hasta
ser invitados a reuniones internacionales, sacarse la foto con el filántropo favorito, tener puestos de trabajo en organismos multilaterales después, es decir, ¿no? Ganarse becas, ¿no? Para hacer cursos en Harvard, para que los sigan, ¿no? Capacitando en estos temas que son tan nocivos. Tienes estas personas que son compradas realmente y lo que hacen es apelan a esta falacia de autoridad donde compran, por ejemplo, profesionales, médicos o psicólogos, ¿no? Incluso compran federaciones completas, ¿no? Y dicen, pero oye, el psicólogo tanto o el médico tanto te está diciendo que esto en realidad es una práctica superhumana. No hay nada de malo acá. Y además, ¿tú quién eres para cuestionar eso si tú eres un ignorante? Aquí tienes un doctor de la Universidad de Stanford y tú eres una bacteria. Entonces, ¿cómo vas a cuestionarlo? Pero lo que uno ve detrás es que hay un dinero siempre o hay un tipo de incentivo para que esta gente traicione finalmente todos sus principios. Es lo que has notado también acá en esta organización. Me imagino que hay un montón de profesionales independientes, ¿no? Que están en planilla. Sí, mira, para los que no están escuchando y seguramente tendrán en mente pues, ese pasaje bíblico de David contra Goliat, ¿no? Trasladada la imagen de David contra Goliat, y sabemos que David puede derribar a Goliat si es que tira la piedra con la gracia de Dios y en el sitio correcto. Aquí puedes tener todo el dinero del mundo. Tú sabes que yo me dedico a enseñar herramientas políticas y yo enseño que los 3 instrumentos de la política son las ideas políticas, la fuerza política y el dinero en ese orden de importancia. Creo que los networks abortistas es un concepto político muy fuerte que va a aterrizar en algo que me decían muchos ginecólogos para tocar el tema que me estabas comentando, ¿no? Acá los ginecólogos en la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia están hartos de Figo. Qué bueno que me lo... Y espero que ese sea un sentimiento compartido en otros países. Están hartos de Figo porque los ginecólogos ven cientos de entidades patológicas que son necesidades reales de sus clientes, de sus pacientes, y lo que reciben de la Sociedad Peruana de Ginecología, financiado con el dinero de Figo, 90% son estos temas ideológicos que no les importa a la gran mayoría de ginecólogos que se ganan el pan con el sudor de su frente. Y son ginecólogos que respetan el juramento hipocrático. Exactamente. ¿Quiénes ganan con esta prédica ideológica del aborto? El 2 o 3% que va a esos viajecitos de Figo. Así es. Y permítanme decirle acá al ginecólogo Miguel Gutiérrez, por favor, que siempre se molesta cuando lo cito en esto. No, por favor. Pero él a fines de mayo del 2018 se sentó en un gran hotel de Londres, tenemos las fotos de la página web de Figo, para ser el representante del Perú del proyecto de advocacy del aborto para ampliar las leyes de aborto aquí en el Perú. Y cuando lo hemos cuestionado en mesas de trabajo del Congreso, dice, acá no hay ningún plan, como dice el señor Polo, ¿no? La última vez me dijo, además yo voy a misa en la parroquia de la Reconciliación el domingo a las 9. Claro. Pero para mentir hay que tener cuidado porque el domingo a las 9 en la parroquia de Reconciliación no hay misa. Claro, no sé. Entonces, señor Gutiérrez, doctor Gutiérrez, el doctor Gutiérrez es un ejemplo de lo que ocurre en otros países, porque Figo lo que hace es infiltrar las sociedades nacionales de ginecología y obstetricia para incluir la agenda del aborto como algo prioritario. Claro. En países donde el aborto es ilegal. Claro. Donde es legal, no les importa tanto. Efectivamente. Y aquí habría que hacer una separación, ¿no?, entre lo que es la corrupción legal, porque claro, probablemente los fondos que reciban estos susodichos no son ilegales. Hay un mecanismo de transparencia, se sabe cuánto cobran, dónde cobran, perfecto. No hay una ilegalidad, pero de la inmoralidad no se sale así nomás. Bueno, permíteme añadir algo a ese comentario, Miklos, porque sí hay parte de dinero oscuro. En el informe Figo y en el informe Clacay, sobre todo en el informe Clacay, en los cuales tenemos 353 evidencias
fíjate, en el informe 353 evidencias, y en una parte explicamos cómo ellos, Pronsex, por ejemplo, para este caso de aborto que sonó hace mucho tiempo, el caso Mila, recibió dinero de una fundación que traslada dinero, el dark money, dinero que recibe Arabella Advisor. Arabella Advisor en Estados Unidos no tiene obligación legal de decir quiénes le dan dinero. Y Arabella Advisor crea muchas fundaciones intermedias que son las que financian a las organizaciones peruanas como Pronsex. O sea, un pitufeo institucional. E internacional. Lo digo con total paz, ¿sabes por qué, Miklos? Porque ya Pronsex, ¿no? Acá yo no tengo miedo de difamación, esas cosas, porque Pronsex ya me enjuició 8 años y medio por mis declaraciones. ¿Y sabes qué, Miklos? Le gané. En una sentencia firme de 3 instancias. Qué bueno. Entonces, por favor, no aprovecharemos de ventilar todo aquello que fue calificado, según ellos, por difamación y que el Poder Judicial te dio la razón de que no es el caso. Sí, así que los invito a gastar otros 8 años y medio de dinero en un estudio de abogados muy caro. ¿Sabes por qué, Miklos? Porque ese dinero que gastan en tratar de callarme, que no lo van a poder hacer, no lo van a gastar en hacer que aborten mujeres y maten niños por nacer. Efectivamente. Este es un caso interesante, es un caso importante. Si nos podrías explicar cuál fue este caso, Carlos, y por qué es importante para la labor que estamos haciendo. Cuando uno tiene el modelo de redes, entiende que estas organizaciones están buscando litigios estratégicos para crear precedentes de 2 tipos, jurídicos y prácticos, en la práctica médica, protocolos sanitarios. Entonces, estas organizaciones pro aborto no tienen programas de atención para niñas ni para mujeres, no las ayudan. Escogen uno de los miles de casos de violación que lamentablemente hay en la Amazonía de nuestro país o en la zona andina. Este caso fue de Iquitos. Una niña de 11 años que había sido violada por su padrastro y por el vecino, finalmente, por 2 personas. Embarazada, ella la llevan al hospital, ¿no? Estas ONG la captan, la llevan al hospital, y en el hospital de Iquitos, muy buenos médicos con ética, le dicen, mira, acá no tenemos una niña con un problema, tenemos 2 niños. No podemos matar a uno para tratar de beneficiar al otro, ¿no? Tenemos 2 niños. Y esto no califica como aborto terapéutico. Es decir, no había riesgo vital para la niña de 11. No, con cuidados, y la tenían internada, la vida de la niña no corría riesgos, y la ley dice que el aborto es un delito, salvo que no haya otra forma de salvar la vida de la madre o evitar un grave mal o permanente. Aquí se había la alternativa de cuidarla, porque había 2 niños. En el Perú, el concebido sujeto de derechos por mandato constitucional. ¿Qué pasó? Que una ministra de la mujer que se dice evangélica, Nancy Tolentino, ex amiga mía, la trajo personalmente a través de la presentó a los medios de comunicación, aquí presentó el caso, la llevó al Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, donde con muchas otras organizaciones hace meses denunciamos que habían abortos ilegales como este. En ese interín, el congresista Jorge Montoya pidió información al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional Materno Perinatal para que le dé información sobre este caso. Ya habían hecho el aborto. Llegó, le hicieron el aborto al día siguiente a la niña, pero en los informes del Instituto Nacional Materno Perinatal, del cual tengo una copia que te puedo alcanzar, decía que la niña llegó el 9 de agosto, le hicieron el aborto al día siguiente, en razón de depresión leve y alto riesgo social y económico. Que es una abstracción que cualquier cosa calificaría como eso. Así es. Entonces, pero acá viene lo más escandaloso incluso. En ese informe, con la firma de un doctor Pérez, que todavía está en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que también, si quiere, me puede denunciar. No tengo miedo porque tengo la prueba. Exacto.
Él dice que 10 días después del aborto le hicieron el control posoperatorio a esta chiquita llamada Mila, no se llamaba Mila, es un nombre de protección, de identidad. A los 10 días, con 10 días de fluoxetina, un antidepresivo muy básico, se habían eliminado todos los factores de riesgo que tenía la niña. Así de milagro. O sea, ya no tenía alto riesgo económico-social, de volver a ser violada por alguien, ya el aborto le había curado la depresión. O sea, esa patraña, puesta documentariamente, es la que asustó al Instituto Nacional Materno Perinatal e hizo que ellos deroguen el protocolo que por años ha auspiciado FIGO, esta federación pseudocientífica. No, y aquí, si me permites hacer quiero hacer un comentario personal que complemente lo que tú has dicho, Carlitos, porque hay un argumento que plantean los promotores del aborto, muchas de ellas personas que tienen un buen corazón. Hay que decir esto, hay gente que es buena de corazón, que lamentablemente ha sido adoctrinada de tal manera por este constante martilleo del aborto como un derecho, que terminan por su bondad, pero por su ingenuidad y su ignorancia, cometiendo más daño que bien. Uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan insensibles? Se preguntará gente que nos está viendo, ¿cómo pueden ser tan insensibles ante el caso de una niña de 11 años que quedó embarazada? ¿Por qué no piensan en la niña, los derechos de la niña? Yo la dejaría abortar porque me parece que el daño que se le hace a esa niña es terrible. Y lo que podríamos contestar acá a los dos es que efectivamente es un drama terrible. Como un par de salvajes, porque no hay otro nombre para estos animales, es que hayan cometido un crimen tan terrible, dañando no solamente física, sino psicológicamente a esa niña, ¿no? Que va a requerir seguramente mucho trabajo para poder revertir esa situación, ese shock. El problema es el siguiente, que se tiene que respetar el principio de la vida desde el principio, por la sencilla razón de que tú abres la puerta mediante ejemplos extremos como este y después sientas un precedente para que se abran otros casos que quizás no sean tan extremos como este, donde te digan, pero bueno, si aquí permites el aborto, ¿por qué no permites el aborto para esto? ¿Y por qué no lo permites para esto? ¿Y por qué no lo permites para esto? Y llegas al punto, ¿no?, donde declaras que el aborto es un derecho, donde declaras que el aborto es gratuito, libre y seguro, lo cual no es cierto, y terminas cosificando al ser humano de tal manera que ya por tratar de hacer un bien, entiendo la motivación de algunas personas por hacer esto, termines validando algo que abre la puerta para que después, casos que no son ni siquiera tan graves, en esta escala de grises, llegue un punto donde cualquiera puede abortar cuando se le da la gana. Y cuando eso pasa, es la mayor derrota del ser humano. ¿Por qué? Porque convertiste a la persona en una cosa y la gente se vuelve insensible ante eso. Y lo que terminas generando es un sistema donde la vida humana no vale absolutamente nada, partiendo de ese extremo y después llegando a las generalizaciones, que es lo que está ocurriendo ahora. Por eso yo siempre digo, Carlitos, que la gente tiene que ir más allá de la emoción a veces que embarga frente a estos casos y pensar las diferentes opciones, las malas vías que se abren, una caja de Pandora terrible, que lo que termina siendo, por tratar de hacer el bien, motivado por la ingenuidad y la ignorancia, lo que terminas es abriendo las puertas a males mucho mayores. Y mira, en este caso, tienes toda la razón que se va disminuyendo el valor de la vida, pero regresando al caso específico de esta chiquita, ¿dónde estará ahora esta chiquita? Porque le dieron 10 días de fluoxetina y la devolvieron a su realidad social, donde ella está totalmente vulnerable para que vuelva a ser violada, ya no por el padrastro que se fugó, ya no por el vecino que seguramente debe estar espantado, sino por cualquier otro. Porque el Estado, a través de estas ONGs, lo que debería hacer, el Estado debería protegerla integralmente. Tú has dicho, necesita mucho trabajo para solucionar este drama, pero no lo está haciendo. Y estas ONGs no lo hacen. Estas ONGs lo que hacen es instrumentalizar una tragedia humana para lograr un propósito político y económico, que es
despenalizar y normalizar el aborto. Claro. Cuando tú ves un modelo como los informes, lo que ves también es que lo que dicen aquí, que simula ser un razonamiento original, pues también lo ves en Argentina, lo ves en El Salvador, lo ves en África. El caso Beatriz, que fue muy sonado, ¿no? El caso Beatriz. Ves la misma argumentación falaz, mentirosa, y entonces te das cuenta que todos ellos responden a algo que se le ocurrió a alguien en Londres o se le ocurrió en Nueva York. Y que esos argumentos y esos programas vienen enlatados y bien financiados para simular un razonamiento o un consenso en países donde la mayoría de personas rechaza la idea de matar a un niño por nacer. Efectivamente. La idea de que son médicos, profesionales los que están avalando estas atrocidades, hay una frase que a mí me gusta decir siempre, es: dime quién te financia y te diré qué clase de ciencia haces, ¿no? Vean a los financistas. En el caso de Figo, ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando en el reporte que ustedes... Mira, Figo recibió 89 millones de dólares de USAID en octubre. Del USAID de Biden. El USAID de Biden, y justamente quería ir a ese punto, ¿no? En octubre del 2024. Es decir... 89 millones de dólares. 89 millones de dólares en el momento en que él estaba prácticamente a punto de perder las elecciones, que fueron en noviembre. Antes de irse, los dejó bien financiados por USAID, ¿no? Y en este punto quiero decir algo, ¿no? A Dios gracias, no ganó el Partido Demócrata, porque Kamala Harris hubiese sido más abortista que Biden. Sí, eso hubiese Ganó sido. Trump, que hizo algo que no estaba ni en los sueños más delirantes de los pro-vida, ¿no? En los sueños de aspiración, digamos, ¿no? Cerrar totalmente USAID. Claro. Absolutamente ideologizado con la agenda del aborto, LGTBI, género y cuanto hay, promoviendo y gastando el dinero de los contribuyentes americanos no en ayudar a la gente, sino en mantener esta burocracia corrupta y estos equipos de ONGs dedicados a vivir a costa del discurso de los pobres. Así es. ¿No? Lo que conocemos acá como caviares. Claro, por cada victoria legal de estos inescrupulosos es que esos millones de dólares terminan en gran medida en los bolsillos de estos inescrupulosos, de esta gente que no tiene ningún tipo de principios y que lucra literalmente con el dolor y con la miseria ajena. Por eso es que es tan importante, creo, Carlitos, plantar posición firme frente a estos temas, porque mucho más fácil sería pasar al lado oscuro de la fuerza. Cobras un dinero, te presentan como un gran defensor de la moral, te presentan como un gran profesional, pero al final del día yo creo que estas personas, muchas de ellas, en la soledad, en su hogar, deben saber la clase de gentuza que son, ¿no? Sí, pero mira, regresemos a un aspecto antropológico básico para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? El hombre, digamos, en un esquema básico es alma y cuerpo, ¿no? Optar por recibir dinero para vivir a expensas del aborto, este tipo de cosas, es optar por el cuerpo a costa, a pesar de tu alma, ¿no? Yo creo que las personas de bien que nos están escuchando, saben que la prioridad para uno es optar por los valores trascendentes, por salvar tu alma, porque es lo único que va a trascender, digamos, al mundo material. Entonces, si estas personas venden su alma por un fajo de billetes, pues hay que sentir lástima por ellos, ¿no? Yo admiro a las personas que pueden hacer decisiones no económicas, a gente que puede sacrificar algunos ingresos, paz, tranquilidad, todo lo terrenal, en función de valores trascendentes, espirituales. Por último, en función a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, yo veo mucha gente provida y tengo la bendición de trabajar 40 años, Miklos, en organizaciones provida, los últimos 25 en la parte política, pero he trabajado 40 años en organizaciones provida
Y he conocido gente maravillosa, gente que ha tomado decisiones no económicas, porque, como le explicaba un taxista en Argentina que me preguntó, o sea, quién tenía la razón, si los que favorecían el aborto o los pro vida. Yo le dije, a ver, le respondí con una pregunta. Le dije, ¿tú dónde crees que está el dinero? ¿En los que defienden el aborto o en los que defienden la vida? E inmediatamente se activó el resorte intelectual de este señor taxista y me dijo, por supuesto, el aborto es un negocio. Y la gente pro vida hace una buena labor de valores, ¿no? ¿Qué ganamos los pro vida? Ganamos enemigos, ganamos demanda, ganamos insultos, juicios, persecución. Censura. Pero ¿sabes qué, Miklos? Vale la pena. Claro, porque la paz de dormir en la noche, ¿no?, con la conciencia tranquila, eso no tiene precio. Y vale la pena lo que Dios debe estar viendo de cada uno de nuestros actos, ¿no? Porque luchar por la vida de los que no tienen voz, hablar por ellos, defenderlos, defender a estos niños inocentes que no se pueden defender, pues si hay que sufrir algunos sacrificios por ellos, pues encantado, Miklos. O sea, es parte de lo que Dios nos invita a vivir con alegría, ¿no? Y Carlitos, frente a la gente, porque el programa es visto también por mucha gente joven, no todos tienen una inclinación cristiana, católica. ¿Cómo les transmites a estos jóvenes, ¿no?, la importancia de defender la vida, aun si todavía no encuentran a Dios o no creen en Dios? Desde una perspectiva racional. Desde una perspectiva racional, cualquiera que se ponga a pensar 10 segundos sabrá que uno no se ha dado la vida, sino que la ha recibido. Eso es un hecho. La ha recibido de sus padres, y piensa 5 segundos más y sabrá que hay una cadena de padres, abuelos, y al final tiene que haber algún inicio. Un inicio, ¿no? Y como nadie se ha dado la vida es un don regalado, ¿no?, por alguien. Es menester de bien nacidos ser bien agradecidos, ¿no? Uno tiene que agradecer el don de la vida procurando que los demás la conserven, la promocionen y la realicen en su mayor potencial, ¿no? Eso nos hace mejores seres humanos. Sí, ¿no? Frente a aquellos que te dicen, pero bueno, hay que abortar a este niño porque nació en un hogar pobre y va a sufrir, lo va a pasar muy mal, ¿por qué no lo condenan a una vida de sufrimiento? ¿Qué hay frente a ese argumento? Qué visión tan limitada, qué visión tan pobre, tan pesimista de y tan anticientífica. Tan anticientífica, ¿no? y antihistórica, porque cuántos ejemplos de gente que nació en cuna de oro y terminó mal, y gente que nació en cuna de madera y terminó mejor. O sea, a esos chicos de ahora que le gustan las redes sociales, citemos un caso nomás, el de Cristiano Ronaldo. ¿Quién no lo conoce? A Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, pues, tiene toda la plata del mundo. Es el primer futbolista billonario de la historia. Así es. Una fortuna de más de $1.000 millones. ¿Iba a ser abortado? Claro. Iba a ser abortado, su mamá muy pobre, ¿no? No tenía cómo mantenerlo. Y él le agradece públicamente, lo pueden buscar en internet, agradece a su mamá que no lo abortó, ¿no? Y así podríamos citar a Mozart, perdón, a Beethoven, podríamos citar muchos casos. Hay una película que hizo Eduardo Verástegui sobre Beethoven, que se llama Angélica, espectacular, porque con ese razonamiento tan pesimista, pues el padre de Beethoven era borracho, abusador de la mujer. La mamá ya tenía un montón de hijos, se le habían muerto varios. O sea, todo en contra. ¿No? Todo en contra. Candidato al aborto para los parámetros actuales. Para los parámetros pobres de una lógica, de una mentalidad abortista. Y utilitarista también, en función de lo útil o inútil que ese ser humano puede ser en el futuro también, ¿no? Sí, yo animo a todos los jóvenes, creyentes o no creyentes, a que vivan la experiencia de la paternidad o de la maternidad. La experiencia de la paternidad o la maternidad pues es impagable. Te cambia completamente, te cambia la vida. Efectivamente. Bueno, Carlitos, mira, estamos entrando ya a la parte final del programa. Estábamos hablando de redes, terminamos con estas
estas reflexiones. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves estas agendas de acá a futuro? ¿Las ves con optimismo, con pesimismo, esta batalla que se está dando? ¿Cuál es tu impresión general frente a este fenómeno? Soy pro vida y soy optimista. Y yo creo que los movimientos abortistas están tocando un límite muy importante, y es la demografía. Fíjate que Europa y muchas partes de Asia, las tasas de natalidad han caído tanto que ahora son países de viejos, donde la economía se ha detenido, donde el futuro es incierto, donde los sistemas de pensiones para la gente mayor están colapsando. Hablaba con un amigo español, me decía, de mi edad, me decía, yo no tengo ninguna expectativa de recibir una pensión. Ya hay más de 2 jubilados por cada trabajador. No, más de un jubilado por cada trabajador. Entonces el trabajador tiene que aportar para más de un jubilado. Así es. Entonces se vuelven sistemas insostenibles, porque no han querido tener hijos, porque han participado de esta mentalidad abortista. Hoy día en el Perú, Miklos, contrariamente a lo que piensa mucha gente, que estamos superpoblados, que las mujeres se llenan de hijos, hoy día la tasa global de fecundidad en las últimas mediciones está en 1.84 hijos por mujer. Tengo entendido que la tasa de reemplazo, simplemente para mantenernos igualitos, es 2.1 más o menos. 2.1, para mantener el número absoluto de población. Pero la población va, pasando los años, va envejeciendo porque vivimos más. Así es. Entonces, cuando tú ves la estructura de edades por quintiles, por segmentos, te das cuenta que la pirámide poblacional ya no es una pirámide. O sea, más cantidad de gente joven. Es como un hongo que se ahora está, ¿no? es como un hongo. Y la gente mayor es menos dinámica, menos innovativa, gasta más en salud, en cuidados, ¿no? Y ya no hay la apuesta de reposición que son los niños. Los niños son el futuro. Exacto, el famoso invierno demográfico, ¿no? Ese invierno demográfico... Que hay países que están en una situación crítica, Japón, España, el Reino Unido, Alemania. Que no saben qué hacer con eso. Efectivamente. Con toda la industrialización y sistemas fuertes de salud, educación que tienen. Imagínate en el Perú, Miklos, que somos países pobres, el drama que viven los viejos ricos, en los países ricos, los vamos a vivir acá con viejitos pobres. Efectivamente. Y lo peor, Miklos, es que parte de esos viejitos vamos a ser nosotros. ¿Y cuál es el punto aquí? Que se den cuenta también de que cómo las agendas se van enganchando. Para eso te están trayendo la idea del suicidio, o sea, la eutanasia, ¿no? Adiós, gracias. Básicamente, mátense porque su futuro va a ser un desastre, así que pueden matarse y no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el punto de esto final? Es que toda la vida del ser humano es convertida en absolutamente nada, completamente desvalorizada, ¿no? Así es, Miklos. En todos los países donde se ha impuesto la mentalidad anticonceptiva se vive el aborto. Y al aborto la eutanasia. Van de la mano. Van de la mano y es un paquete antihumano. Totalmente. Es cultura de la muerte en su máxima expresión. Carlitos, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Un tema polémico, ciertamente. Vamos a tener que ver cómo navegamos este tema en las redes, pero creo que no por eso no debe ser discutido, no debe ser hablado. ¿Alguna reflexión final, algún comentario final que quieras agregar? Sí, agradecerte, Miklos. Creo que nuestra amistad, nuestra trayectoria, es un ejemplo de cómo colaborar y articular. Yo les pido a todos los que nos vean que busquen eso, busquen mejorar al otro en lo que quiere hacer, busquen ayudarlo, porque nadie va a ganar ninguna batalla solo. Así es. Va a requerir estas grandes batallas del esfuerzo conjunto de mucha gente. La unión hace la fuerza y la vida sí vale la pena defenderla. Así que con eso damos por terminada esta edición de Piensa Más y ya nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Carlitos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Un fuerte abrazo.